y a veces puede parecer que todas estas investigaciones, estos logros que se consiguen en empresas o en la universidad, luego no tienen un reflejo real en nuestro día a día, no nos afectan directamente. Bueno, no es el caso del proyecto del que les vamos a hablar. Es un proyecto que nació en la Universidad Rey Juan Carlos y que comanda un profesor de esa universidad de teoría de la señal y comunicación de la Escuela de Telecomunicaciones, es Andrés Martínez. Lo primero que voy a hacer es saludarle. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Porque es verdad que muchas veces una de las, no sé si llamarlo quejas, o una de las dudas que puede tener la gente, los españolitos de a pie, ¿no?, donde nos encontramos todos, es, bueno, está muy bien todo esto que investigan en las universidades, los logros que se consiguen, pero después eso, ¿cómo lo notamos en el día a día? Porque, por ejemplo, ¿qué proyecto habéis llevado a cabo vosotros? Y luego explicamos la solución concreta que disteis a un problema real. Pero, ¿qué proyecto llevabais a cabo vosotros? De un proyecto además del que ya hemos hablado aquí en la radio, Andrés. Mira, nosotros, y cuando digo nosotros son varios profesores de esta universidad, trabajando con la Fundación EAS, de la cual es patrono esta universidad y otras universidades madrileñas. Trabajamos en la mejora de la atención de salud en zonas rurales de países en desarrollo, utilizando para ello las TIC, las tecnologías de la información y comunicaciones. Internet, que todos conocemos, pues ponerlo al servicio de mejorar la atención de salud de lugares muy aislados. Claro, estamos hablando de grandes territorios mal conectados a través de las carreteras, con dificultades en el resto de las comunicaciones, y vosotros lo que planteasteis era, bueno, pues si no me falla a mí la memoria, era, bueno, pues establecer un sistema por el cual vosotros, mediante esas investigaciones y esos proyectos que habéis llevado a cabo, bueno, pues tener un contacto más directo con esas poblaciones que de manera física, de manera presencial, sería difícil que pudierais, por poner un ejemplo, se pudiera pasar consulta allí, por ejemplo, si lo aplicamos para la salud. Claro, mira, la atención en esas zonas tan aisladas, existen puestos de salud muy pequeñitos, con muy pocos recursos, pero el problema principal que tienen es que no hay médicos en esos establecimientos, ni siquiera enfermeras de carrera para atender a los pacientes. Hay, por lo que se llama en España, auxiliares de enfermería. Es personal con una capacidad muy reducida para hacer diagnósticos correctos y ofrecer buenos tratamientos. Entonces nosotros siempre hemos trabajado desde hace muchos años en poner en comunicación a ese auxiliar de enfermería con su médico de referencia, y para ello hemos utilizado pues tecnologías alternativas, acceso a internet vía radios VHF, radios onda corta, últimamente tecnología wifi pero modificada para larga distancia. Hacemos enlaces wifi de hasta 40, 50 kilómetros para que puedan consultar sus dudas, puedan ayudarles en el diagnóstico de, por ejemplo, los sonidos cardiorrespiratorios, haciendo estetoscopía a distancia, en el diagnóstico de parasitosis con microscopía a distancia, en el diagnóstico de problemas de las gestantes, haciendo ecografías a distancia, y que puedan coordinar mejor las transferencias de pacientes urgentes y, por ejemplo, el envío de medicamentos. Vale. Todo eso a través de sistemas de voz sobre IP y a través de Internet. Esos han sido nuestros proyectos clásicos desde hace pues casi 15 años en zonas de la Amazonía peruana, ecuatoriana, colombiana. Claro, todo esto que nos has contado, Andrés, habrá mucha gente que lo está escuchando y digo, uff, qué lío, yo de esto no me entero de lo que está explicando Andrés. Pero vamos a hablar del caso concreto, del ejemplo concreto en el que se aplicó toda esta tecnología, que ya digo, es el objetivo un poco de toda esta entrevista. Además lo cuentan muy bien nuestros compañeros del Confidencial. Estamos en la selva del Amazonas, en la zona del Perú. Nos podemos imaginar el clima, lloviendo, no hay carreteras, en medio prácticamente de una selva tropical. Y en una de esas cabañas, de una de las tribus indígenas de la zona, una mujer se pone de parto. Una mujer que, bueno, pues al final se complica un poco en parto. Le está ayudando Violeta, que es una enfermera rural de esas que decía Andrés, que no tiene mucha formación,
pero bueno, sin muchísima voluntad, y es un parto obstruido, es un parto complicado. Los huesos de la pelvis de la madre impiden que salga el bebé. Ella no tiene medios, claro, para poder efectuar esa intervención que salvaría la vida de la madre y del bebé, y prácticamente dan al bebé por muerto. Y entonces es donde entra la tecnología, porque con una pequeña mochilita que tiene un ecógrafo portátil, pues Violeta consigue ponerse en contacto con los médicos que sí que tienen esos conocimientos, que estarían a varios kilómetros de distancia, y se consigue lo primero saber que el bebé está vivo y que se puede salvar la vida de ese bebé, y se consigue salvar la vida del bebé y de la madre, Andrés. Efectivamente, pero este es un caso de ejemplo de otros muchos que están pasando todos los días. Nosotros ese proyecto de esa mochila con un ecógrafo portátil que va alimentado por unos paneles solares plegables que van en la propia mochila, lo hemos probado con 1000 gestantes en Guatemala. Uh-huh. Y lo hemos enseñado a hacer una ecografía muy básica, solo para saber si el bebé viene bien, viene de cabeza, o si viene de pies o viene transverso. Uh-huh. Solo para saber si son gemelares o no, o solo para saber si la placenta se está obstruyendo en el camino o no. Solo con eso, lo que estamos intentando es separar los partos que ya se están dando en la zona rural y que sabemos que no podemos evitar, porque en zonas indígenas van a querer seguir atendiendo sus partos en zona rural. Queremos detectar a tiempo los casos muy complicados y convencerlos de que tienen que ser transferidos a la zona, a nacer a un hospital. Uh-huh. En esas 1000 gestantes que hemos atendido, la mortalidad materna la hemos reducido a 0. Cuando en esos 1000 casos tenían que haber muerto, según las estadísticas, 5 mujeres. Y la mortalidad neonatal la hemos reducido al 50%. O sea, ese sistema que se ve como un buen ejemplo, en este caso de Violeta, pues lo que está haciendo es detectar que un bebé viene mal colocado, uh-huh, y en vez de hacer una transferencia ya en ese momento, cuando el bebé ha sacado el brazo, por ejemplo, y eso va a significar la muerte de la madre probablemente por infección y del bebé por asfixia, pues lo que hemos conseguido es que 15 días antes o 10 días antes esa mujer sea trasladada sin prisas al hospital y ese bebé nazca en el hospital. En esos casos hemos tenido una mortalidad nula. Hemos demostrado que se puede reducir esa mortalidad materna, que es altísima en estos países. Bueno, pues como se muestra en ese ejemplo que vosotros habéis puesto muy concreto, ¿no? Eso está pasando en muchos casos en nuestros proyectos. Oye, ¿y tú cuando te pusiste a estudiar ingeniería, Andrés, o cuando empezaste con este proyecto, alguna vez pensaste que esa carrera, que algo tan técnico como la ingeniería, te iba a llevar a participar en el salvamento de vidas concretas, que ibas a ayudar a salvar a madres, a traer al mundo a niños? Bueno, fíjate, a partir de cuarto, cuando nosotros estudiamos la carrera duraba 6 años, a partir de cuarto teníamos algunas asignaturas que eran optativas relacionadas con el mundo de la bioingeniería, el mundo de aplicar las tecnologías a la salud. Y a mí me gustó mucho y realicé esa intensificación y luego hice mi doctorado en eso. Nosotros, por ejemplo, en la Rey Juan Carlos tenemos un máster en ingeniería biomédica, o sea que es un mundo en el que trabaja un porcentaje muy pequeñito de los ingenieros de telecomunicación. O sea que lo que pasa es que yo lo llevé un poco más allá, ya no solo aplicar las TIC a la salud, sino además en zonas rurales muy aisladas de países en desarrollo. Entonces era como darle todavía una vuelta de tuerca más, y eso es verdad que nos dedicamos ya a muy poca gente. Pero la aplicación de las TIC a la salud es un campo, bueno, pues en el que se trabaja mucho. Los hospitales ahora mismo de nuestra zona pues están totalmente informatizados, y eso lo hacen entre los informáticos y los telecos, y el impacto de que toda la información esté disponible es muy alto. Lo que pasa es que, claro, si trabajas en zonas tan complicadas como las que yo hablo, donde la mortalidad materna neonatal es altísima, cualquier intervención bien hecha con esas tecnologías tiene un impacto directo clarísimo en la reducción de esa morbimortalidad. Claro, porque de alguna manera se permite un aumento tremendo de la calidad sanitaria que reciben, y sobre todo de la especializada, de la atención especializada que reciben estas poblaciones, que si no sería prácticamente imposible que accedieran a profesionales con este tipo de conocimientos.
Claro, date cuenta que en España, la atención básica de gestantes, pues está basada principalmente en dos cosas. Uno es la ecografía para detectar todos los problemas que pueda haber ahí dentro, ¿no? Y otros son los análisis de sangre y de orina de la madre, que nos dicen, pues por ejemplo, pues si tiene VIH o si tiene sífilis o si tiene hepatitis B, eso se va a transmitir verticalmente al bebé y hay que tomar decisiones antes del parto o en el momento del parto, o si hay infección urinaria. Entonces, eso no se realizaba en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque no había luz para hacer ecografías, no había ecógrafos portátiles. Eso es lo que hemos puesto en esa mochila. Y además llevamos un sistema de análisis de sangre utilizando sangre seca. Claro, no había frigoríficos, no había cadena de frío para guardar la sangre fresca, no se podían hacer análisis de sangre. Entonces hemos llevado un sistema que permite extraer sangre de la gestante, secarla y secarla en unos papeles de filtro especiales y luego se analiza a un mes y medio, y entonces da tiempo a llevar esos papeles a la zona urbana. Ahí se reconstruye la sangre y se puede meter pues en las lectoras de ELISA para hacer los análisis. Claro, estamos llevando una atención de zona urbana a zonas tremendamente complicadas. ¿Recibís algún tipo de ayuda? Porque yo supongo que esto es a través de la fundación de este Enlace Hispanoamericano de Salud de SEAS que tú diriges, pero ¿recibís algún tipo de ayuda aparte de lo que sea de la universidad, del propio Estado peruano? No sé si en Centroamérica cuando habéis estado también os han ayudado, o de momento corre todo a cargo de la fundación, porque claro, esto es una manera, como decimos, de acercar la sanidad de calidad a una población que no sé si en número es muy importante, pero es verdad que por las condiciones del territorio no podía tener acceso a esa sanidad. Claro, vamos a ver. Mucha parte de la investigación se hace en España, en los laboratorios de la universidad. Los proyectos de implantación pues van financiados normalmente por agencias internacionales de cooperación. Por ejemplo, la ECI, del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por ejemplo la Unión Europea, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas más. También en muchos de los países tenemos financiación local, como tú hablabas, de los propios ministerios. Todos los proyectos que hacemos las ONGs tienen que tener un aporte local, si no, no son financiados por las agencias internacionales. Entonces, en el caso de Perú, en el caso de Guatemala, hay aportaciones locales que pueden ser más grandes o más pequeñas, pues a veces un 30% del volumen total, etcétera. Pero bueno, sí que se implican los estados, entiendo, entonces, ¿no? Sí, y todo lo que hacemos va en colaboración con ellos. ¿Vale? Bueno. De hecho, el personal al que nosotros formamos para el uso de esas mochilas es el propio personal que tiene el Ministerio de Salud. Claro, sí. Sí, claro. Bueno, pues ya ven ustedes, cuando hablamos muchas veces de tecnologías, de inventos, de descubrimientos, a veces nos puede sonar que eso nunca se va a aplicar en nuestro día a día y no va a tener un efecto concreto en nuestra vida, pero en otros casos, y este es un buen ejemplo, sirve para salvar vidas y para traer niños al mundo. Es este programa que desde la Universidad Rey Juan Carlos está acercando la sanidad especializada a diferentes zonas de Sudamérica y de Centroamérica. Andrés Martínez es el responsable de este proyecto y dirige también ese proyecto, esa fundación Enlace Hispanoamericano de Salud, SEAS, que son los encargados de llevar a cabo esta iniciativa tan bonita. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.